El Pentágono tiene un plan para luchar contra un ejército de zombies. Periodistas estadounidenses han encontrado un plan de actuación desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para repeler una posible invasión de un ejército de zombies. El documento de 31 páginas conseguido por los periodistas de la revista Foreign Policy fue encontrado en un sitio confidencial de la página web del Pentágono. El plan, titulado Dominio en la lucha contra zombies, fue creado el 30 de abril del 2011 y sus autores incluso llegan a aclarar en una sección que no se trata de una broma. Este plan es una guía metodológica para el Comando Estratégico del Ejército de los Estados Unidos, que tiene que elaborar un escenario universal para la ejecución de las operaciones militares para proteger a los civiles de las tropas de zombies. Se dice en el documento denominado CONOP 8888. El documento presenta 8 tipos de zombies a los que pueden enfrentarse los soldados estadounidenses. Los creadores explican que utilizaron los zombies como enemigo imaginario y absolutamente increíble para evitar consecuencias políticas indeseables que pudieran surgir si designaran a un enemigo representado por el ejército de un estado real. Un representante del Comando Estratégico de los Estados Unidos confirmó que el documento sobre la lucha contra zombies se almacena en el sitio web del Servicio Interno del Pentágono, pero señaló que este plan es solamente una herramienta conveniente de entrenamiento y no está incluido en el programa de acción del Estado Mayor General de Estados Unidos, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Es un documento desclasificado titulado CONOP 8888, que aprovecha el escenario de un posible ataque de los muertos vivientes sobre el planeta para realizar entrenamientos y tener un plan en caso de emergencias y catástrofes reales a escala mundial. La idea es enseñarle a los estudiantes militares respuestas básicas en situaciones de extremo riesgo para el país. Pero, ¿por qué están haciendo esto? ¿Acaso se avecina una verdadera epidemia zombie? Y el plan deja muy claro las reglas de enfrentamiento con el enemigo. La forma reconocida para generar bajas en el atacante es concentrar todo el poder de fuego en la cabeza, y un zombie no está muerto hasta que no se quema el cadáver. Según la capitana Pamela Kunz, portador del Comando Estratégico de Estados Unidos, el documento es meramente una herramienta de entrenamiento, donde los estudiantes aprenden los conceptos básicos de los planes militares a través de un caso ficticio. Luego prosigue diciendo que este plan no es parte del Comando Estratégico. Estados Unidos tiene todo previsto ante un ataque zombie. Aunque digan que solamente es un entrenamiento ficticio, ¿qué razones tendrán los estadounidenses para elaborar este tipo de entrenamientos? Sin embargo, la preparación y rigurosidad del Pentágono acerca de cómo prepararse para un posible escenario donde los estadounidenses se vean atacados por seres comedores de carne humana es realmente impresionante, como si tuvieran miedo de algo, con una variedad de zombies que van desde algunos creados por una especie de magia oculta, hasta otros que se han transformado por exposición a la radiación. El plan incluso contiene la posibilidad de zombies inofensivos que solo comen vegetales. Todas las etapas de la defensa están previstas, desde la alerta por el inicio del ataque, pasando por el despliegue de las fuerzas militares, hasta asegurarse que la población está a salvo una vez que los muertos vivientes hayan sido neutralizados y controlados. Toda una cadena de mando, desde el presidente y pasando por los roles que cumplirán el Departamento de Estado e Inteligencia. Todo está previsto en el documento. Incluso hay planes de contingencia por si los zombies se infiltran en hospitales y otras instalaciones médicas. Además, si la amenaza está en zonas de alto riesgo para los humanos como estaciones de energía, se prevé la posibilidad de enviar robots para controlar la situación. Los zombies como enemigos.
Esta, además, no es la primera vez que los zombies han sido usados como antagonistas por el gobierno de los Estados Unidos. El Centro de Control de Enfermedades y el Departamento de Seguridad Nacional ya han usado a estas criaturas como vehículo de entrenamiento. Varios oficiales de defensa han descartado de plano la posibilidad de un ataque de zombies. La única razón del documento es practicar cómo ejecutar un plan para manejar algo tan grande y complejo como una situación en la que miles de cadáveres come carne atacan los Estados Unidos. Los ejemplos de entrenamiento de un plan deben acomodarse a la crisis política que podría generarse si el público en general asume que un ejército ficticio de entrenamiento es real, dice el documento. En lugar de correr ese riesgo enseñando nuestras tácticas con una ficticia Nigeria o Túnez, elegimos un escenario completamente irreal que no pueda ser tomado como algo posible. Así es que despreocúpense, dice el Pentágono. Por ahora no nos atacarán muertos vivos. Pero en el caso de que algún día llegue, el Pentágono tiene todo un plan elaborado para que la humanidad gane esa batalla. ¿El Pentágono dice la verdad? ¿O nos está ocultando algo? ¿En verdad se avecina una epidemia de zombies? ¿Qué sabe el gobierno de los Estados Unidos, que ha elaborado todo un plan de gran complejidad para repeler un ataque como este? ¿Qué deberíamos de hacer los otros países? Quiero leer qué es lo que tú opinas en los comentarios. Esto fue Estados Unidos se prepara para un ataque zombie. Los documentalistas.